Si yo bajo el riesgo, ya medido con estrategias diferentes, riesgo atribuible poblacional, como ustedes lo quieran, yo pienso que se puede gestionar el riesgo. Porque es que hay, sin duda fue una decisión desgarradora, pero creo que hicimos lo correcto. Hoy en día es muy difícil criar 4 muchachos. Entonces hay que tomar una decisión que podrá ser desgarradora o no. Segundo, se necesitan recursos. Pero no son los recursos listos, que la Corte Constitucional dejó los recursos hasta diciembre. Pero yo no creo que necesiten más de los recursos que existen. Se hicimos un ejercicio donde bueno, lo hizo el doctor Abelardo y su grupo en la universidad, donde se logró demostrar que no se necesitaban más recursos, sino que necesitaba eficiencia en la asignación de recursos. Entonces se necesitan medidas para, 1, liberar recursos, y 2, para contener recursos. Porque a veces organizar no es tan recto. A veces dentro de una estructura de caos se pueden ver tendencias, fractalidades para la prestación de un servicio. Lo otro es el cambio en el esquema de financiamiento. Ejemplo, creo que el Estado, y voy a hablar de las prestaciones excepcionales, creo que se debe cubrir un pozo, pero yo creo que lo excepcional se deben buscar otras fuentes de recursos, porque es imposible que una EPS con la UPC que les asigna se salga del pozo que les han designado. Yo no estoy diciendo que lo excepcional no se deba cubrir, estoy diciendo que lo excepcional no se debe cubrir con recursos de la UPC. Y no me choca la idea, así como uno paga otro tipo de prestaciones de bolsillo, no es mala la idea, así haya sido destruido, de que haya una fuente donde se paga desde el punto de vista, sea cesantía, sea bolsillo, sea préstamos bancarios. Yo creo que la función del Estado es ser equitativo en la distribución y no necesariamente cubrir todo. Soy consciente de que esto que estoy diciendo puede armar mucha roncha en este discurso, pero creo que es importante crear una estrategia de fondos. Entonces hay que retomar la pregunta: ¿quién cubre qué? ¿Cómo vamos a manejar el riesgo y hasta dónde se cubre qué? Lo otro es el flujo de recursos, comparto. Tendrá que haber un mecanismo expedito, pero creo que es muy peligroso para el flujo de recursos centralizar los recursos. Ejemplo, yo creo que la propuesta de nacionalizar el régimen subsidiado es buena, pero creo que como lo van a hacer, mata al municipio de Medellín y afecta mucho a una empresa que nosotros llevamos en el corazón. ¿Por qué? Porque es que los recursos se deben manejar de acuerdo a la Constitución, a través de una descentralización. Otra es quién los gira, de acuerdo, pero la pregunta es quién los distribuye. Creo que las secretarías tendrán su función, lo dice claramente, las secretarías tendrán una función de manejo del riesgo, tendrán una función clara de inspección, vigilancia, pero creo que hay empresas donde se puede hacer a través de fondos locales, con un manejo nacional del régimen subsidiado. Creo que se pueden agilizar esa parte del flujo de recursos. Lo otro, absolutamente claro, pues ya lo hemos visto, después de la posemergencia, 1, importaciones paralelas, 2, recuerda, hay una propuesta inclusive se liberaron los medicamentos e insumos, pero aquí hay mucha tela que cortar y nos tenemos que decir muchas verdades, porque, ejemplo, hay insumos, hay medicamentos que se pueden traer simplemente yendo a otro país y empacándolo en una maleta donde no se ve ni en una bolsa, pueden venir millones de millones sin pagar impuestos, y yo puedo cobrar por insertar un stent, puedo cobrar 100, 300 veces lo que vale. Entonces habrá que hacer una regulación. Recuerden quién da medicamentos, el problema es de insumos, y nos vamos a tener que entender con los insumos, porque hay un problema también que tendremos que discutir y que yo creo que era bien importante, que es la inhabilidad. Ejemplo, hasta qué punto yo puedo hacer una integración vertical en insumos.
y hasta qué punto puede hacer una regulación vertical, una integración vertical en medicamentos. Porque que la hay. En este momento que la hay, con utilidades absolutamente altísimas. Entonces habrá que regular mucho, no necesariamente desde una comisión, sino desde la misma sociedad, y por eso apunto yo a lo de pacto social. Entonces es absolutamente necesario el control, y es una función indelegable del Estado. Yo no creo en la teoría de OPS que habla de rectoría. A mí me gusta más la del BID, que habla de modulación. Yo creo que la función del Estado no es rectoría, creo que la función del Estado es modulación, generar espacios de seguimiento a través del control. Y hay una discusión gigantesca, ¿ya? Eso, modulación versus rectoría, tendrá una discusión que la voy a dejar abierta, pero yo no creo desde el Estado. Creo que necesitamos un buen sistema de información.